¿Alguna vez les ha pasado que por mucho que caminen por un lugar, siempre hay cosas que les pasan desapercibidas? Y es que por mucho que hemos caminado por esta calle, veíamos este lugar y creíamos que era un simple parqueo. Pero incluso después de haber investigado sobre el lugar, no nos creíamos que estuviera aquí de tantas veces que hemos pasado sin ver. Así que hoy queremos enseñarles el túnel peatonal de Kun, que conecta el centro de Leván con el desfiladero de Río Jerazdán. Y es que realmente se entiende que pasará desapercibido para nosotros porque han convertido este espacio en un parqueo al aire libre. Pero bueno, en el plan urbano de la ciudad sí se entiende la función que cumplía el túnel, porque conecta de este lado un parque muy bonito que hay, que además atraviesa perpendicularmente una de las vías principales de la ciudad, se conecta con esta plaza y el túnel además conecta con el lado allá, que es un lugar totalmente natural, totalmente verde y además con el cuerpo de agua, con el río. Otra cosa que nos llama mucho la atención es esta escultura. Al parecer es la diosa del agua, de los ríos, la diosa Armenia, que bueno, viene de los tiempos precristianos. Ahí la vemos menos con los pececitos, los caracoles. Y por detrás tiene lo que parece ser el río. O no sé, díganme ustedes qué les parece eso. En fin, hay mucho misterio alrededor de este lugar. Al principio eran 2 vías, pero hay una que está clausurada. Me imagino que está destruido por algún motivo. Mira, ahí parece que es una sala porque tiene ventanas con cristales. Parece un salón. Ahora sí vamos a atravesar el túnel y vamos a ver que nos encontramos en el otro lado. Miren el túnel. Bueno, desde la entrada, ya te puedo decir, vemos la luz al final del túnel. Allá está la luz. Chiquitica, pero allá está. Vamos a contar los pasos, a ver la distancia que hay. Este método no falla. 7, 8, 9, 10. Pero los pasos esos son de 80 12, centímetros, de 1 metro o de 1,05. 14, no me distraiga que me pierdo la cuenta. 15, 16. Uy, está tenebroso. Mira. Henry, ahí se me perdió. Pero, pestañea. Camuflaje natural. Pues sí, tiene muchísimos graffiti o arte callejero. A pesar de que es un túnel, que normalmente, por lo menos a mí, en los túneles me da un poco de como sensación de falta de aire, claustrofobia, ¿no es verdad? Y además que aquí no entra ni gota de luz natural, está todo iluminado artificialmente. Tenemos que decir que se siente bastante bien porque hay una brisita, hay una corriente de aire fresca que viene del otro lado. Sí, realmente una de las justificaciones que tenía el arquitecto Tamañán, que fue el que lo diseñó para su construcción, era traer aire fresco de las afueras del centro hacia el interior del centro. Y realmente no fue una justificación, sí lo consiguió porque sí se siente la brisa fresquita aquí. Y hay considerablemente menos grados aquí adentro que afuera. Sí, afuera en la entrada del túnel estaría alrededor de 30 grados por lo menos. Y aquí adentro se siente, de verdad, se siente como que hay 4 o 5 menos. Tenemos que decir que hay algunos tramos que están alumbrados y otros que, como ven ahora, posiblemente no nos veamos ni nosotros, están bien. 5 historias de misterio. Hay otros lugares que están bien oscuros. Hay que utilizar la técnica de los mineros en las cuevas con la lucecita en la frente. En realidad hay muy poca información del lugar porque tratamos de investigar para dar algunos datos y no hay mucho. Lo que sí todo el mundo concuerda es que fue una obra del arquitecto Alexander Tamañán, que la comenzaron en 1920 y lo terminaron en 1936. Es decir, que sacando un poquito de matemática de bodega,
La construcción del túnel se empezó ya hace más de 100 años. Sí, efectivamente. Y bueno, fue construido en la época soviética, por eso es la arquitectura esta brutalista tan característica de ese periodo que nos lo recuerda tanto. A ver, Titi, de ancho, ¿cuánto tiene? 2, 3, 4. Unos 4,5 metros. ¿Y los pasos tuyos de cuántos centímetros son? ¿De 15? ¿Tú te estás burlando de mí porque mido 1,40? No, yo te estoy preguntando tus pasos de cuántos centímetros son. Bueno, es para que la gente tenga una idea, esto no es ciencias exactas. Mira, con amor, Sarkis, Sarcil. Yo ahora cuando venía veo esto y leí meón y yo digo, ¿cómo que meón, caballero? Y es meao. Miau, Es miau. el sonido de un gato hecho por alguien. Esto es metálico. Sí, eso es una placa metálica para aguantar Pues sí. la tierra, aguantar la tierra. No, eso tiene que ser hormigón. Eso ahí es hormigón y tiene como un recubrimiento metálico con unos refuerzos metálicos. Ya estamos aproximadamente a la mitad del túnel y realmente ya empiezo a preocuparme. Porque entonces, ¿de dónde sale esa tierra? En esta parte nos dimos cuenta que la estructura está un poco curva. Dañada. Exactamente, y hay algunas vigas que se han desprendido, las vigas estas de soporte se han desprendido, se han despegado. Entonces yo creo que lo mejor en este punto es Apurarnos un poquito. apurar el paso, que no nos gustó ni un poquito eso. Este túnel nada más pasan las personas en bicicleta, a pie o incluso en algunas moticos eléctricas hemos visto. Pero no está permitido pasar en carro. Está cerrada la entrada para los carros en los dos puntos. Yuri, si sale ahora el de la máscara con la sierra, ¿para dónde tú corres? ¿Para allá? ¿O corres para allá? Yo corro para el lado contrario. Y siguiendo con las matemáticas, quiere decir que si se terminan en el 36, ya estaba aquí cuando el terremoto del 88. O sea que resistió el terremoto. Sí, un terremoto bastante devastador, por lo que hemos leído. Así que yo no me preocuparía tanto. Titi, yo creo que los únicos que no sabíamos que esto existía éramos nosotros, porque he visto pasar una pila y no solo Armenio. Muy probable, muy probable. Sí, en realidad es un lugar bastante transitado. Es que tiene una importancia relevante, porque conecta en poco tiempo un punto distante de la ciudad. A paso normal lo atraviesas en 5 o 6 minutos cuando más. Sin embargo, para ir en carro desde este punto aquí afuera a donde estamos, ¿cuánto sería? Según la aplicación de taxi son 2,5 kilómetros más o menos, que son en días de tráfico importantes son sus buenos 15 minutos. 451, 452, 453, 454. 454. Nada, mentira, perdí la cuenta que en medio del camino. Ay, Titi, pero ¿cómo es posible ese suceso? ¿Tendré que volver? Nada, en realidad buscamos en la aplicación de taxi y supuestamente son entre 400 y 500, 450 metros y 500, y caminando, no sé cómo caminas de los taxis que me dio eso, serían 5 minutos. A nosotros nos tardó alrededor de 7. Sí, pero también íbamos conversando. Pero sí, para conectar y hacer más fácil el camino está muy bien. Y bueno, así se ve el exterior.
A la salida del túnel nos encontramos un restaurante que está de lo más impresionante, muy bonito. De hecho, está bastante tropical. ¿No lo vas a decir? Hay que venir aquí. Hay que venir aquí, Titi. Tenemos otro pendiente más en el canal. Está muy bonito el lugar. Entonces ahora estamos caminando por la carretera hacia lo que nosotros creemos que es el desfiladero. A ver si nos encontramos algo bonito para ver y pasar un rato despejado en la naturaleza. Ay, Qué tranquilo está esto aquí abajo, ¿eh? sí. Increíble que la ciudad está ahí tan cerca. Mira, Esos girasoles. esta se parece a la otra que vimos, pero esta lo que tiene son lagartijitos, pájaros. Es un pasadizo secreto porque salimos lejos del centro. Mira otra. El lugarcito más tranquilo. Sí. Lo que está como abandonado. Ujú. Mira, dice Forest Fairy Tale. Como cuento de hadas de bosque. Ujú. Y bueno, este recorrido nos ha traído hasta la estación de trenes infantil abandonada de Ereván. Este también se construyó en la época soviética y estuvo en funcionamiento hasta hace alrededor de 5 años. Era como una atracción para los niños porque a excepción de los que manejaban los trenes, todo lo demás lo hacían los niños. Está todo abandonado aquí. Mira, una casa abandonada también. Vamos a ver qué nos encontramos. Ay, cada vez se pone más misterioso el recorrido. Aquí una mesita con una cervecita, con una cañita de pescar. ¿Qué pescarás ahí? Ese no es el río Titi, el río está al lado ya. Ajá. Tienes que mover la mesita con la cervecita. ¿Y cómo entramos para ahí? Mira. A ver, amor, traduce ahí. ¿Qué cosa? Dice estación Airenic. Airenic. Bueno, siguen viniendo las personas. A pesar de que está así. Uy, Qué bonito las esas lámparas. lámparas, Titi, qué cosa más bella. Y los vitrales. No había visto vitrales así aquí en Ereván. Pero bueno, los capiteles sí los había visto ya. Pero qué bonito el lugar. Qué tristeza da encontrar lugares abandonados, ¿eh? Sí. A mí me da tristeza ver lugares tan bonitos así en estas condiciones. Monta, que te queda. ¡Ah! Me siento- Destino. Ah, La Habana. No. Esto no va para atrás. Pero sí, sí.
Esto tiene más llave de paso que la central de hidroeléctrica de la ciudad. Mira cómo hay. Entonces esa es la caldera. Aquí se pondrían el carbón, ¿no? Parece que sí, sí, un horno. Una locomotora de vapor. Oh. Mira, 1937. De 1937. Ach. ¿Y aquí adelante qué hay? A ver, ponte ahí. ¿Ves? Te pierdes. Donde quiera que te pares, te pierdes. Mira, Titi, el río, ¿dónde está? Ese es el río. ¿Cómo se llama? Hrazdan. Hrazdan. Qué bonito encontrar así dentro de la misma ciudad un espacio tan natural. Tan natural, es sorprendente. Te olvidas que estás en el medio de una ciudad bastante movida. No, lo recomendamos. Si vienen y van a estar unos cuantos días en Yerevan, lléguense aquí, es cerquita. Además tienen que pasar un túnel de 450 metros. Lléguense aquí porque sí, vale la pena venir, está muy bonito. Vamos a explorar Bueno, si esta es la locomotora, ¿aquello que serían? Los vagones. Vamos a explorar los vagones. Bueno, si esto era un tren para niños, yo no puedo ir de aquí sin montarme en el tren, porque soy un niño. Tú eres un niño. Un niño con canas. Oye, ¿dónde? Pero tú me sigues cerrando las puertas. Porque esto es para los niños, esto es para los niños. Vámonos. Bueno, los banquitos están chiquiticos. Hay que tener las patas cortas, ¿eh? ¿Vas a entrar? Dame la manita ahí. ¡Ay! ¿Y esta cesta qué cosa eran? ¿Los guardabolsos Los de guardabolsos. esa época? Parece. Había que viajar ligero. Oye, que eso se mueve. Cierra la puerta después de salir. ¿Pescar algo ahí él? Oh, hello. ¿Ah? Mexica. Mets. Metzger. ¿Ah? Weiß, Jura. Ah, es Kishjur. Ah, merci, chef. Cuba. Cuba. Ah. Oh. Estoy diciendo que no había pececito y mira el hombre tiene una cubetica ahí con sus pececitos pescaditos en el charquito bajito. Está entretenido. Sábado por la tarde viene para acá con su pitica ahí. Y mira para allá a la casa con el saladito listo. Listo para la cerveza. Ah, mira, Titi, tienen cómo conectar con la carretera. Vamos a caminar un poquito a ver qué más nos encontramos y después queremos sentarnos en algún lugar que nos parezca un poquito agradable para comer algo. Quédense para que vean lo que trajimos. Es que equilibrio. Ah, pero te la pusieron fácil.
Mira, tenía... Estaba bien hecho, tenía como desviar las Sí. locomotoras para que frenaran y todo. Ay, se mueve, se movió ¿Lo eso. vio? Sí. Fuerte, fuerte. Хотите вас покатаемся? Сиди! Сиди, я сказала тебе! Ерик! Llévensela lejos. Стоп! Этот можешь держать? Все. Аленера. Давай! Сиди, присиди. Раз. Стоп! Раз, два. Mira si son los niños los que están manejando el tema del tren. Tremendo avance que nos dieron. Pero mira lo que encontramos, unas piscinas naturales con gente bañándose. Yo no sabía esto. ¿Quieres meterte? Bueno, ganas dan, pero no sabía que se podía uno meter ahí. Nos cogieron después de venir. Hay que venir preparado. Pero está fría el agua. Es fría, ¿eh? Sí, sí. Fría. Las cosas que uno nunca se imagina encontrarse aquí. Vamos bajando por aquí a ver si nos encontramos un lugarcito cómodo para merendar acá. Vamos a ver si llegamos en dos patas. Yo creo que sentado más cómodo. Es que te metiste por la parte suavecita. Ponte por aquí y pisa donde estén las piedras. No está tan difícil, eso son ideas que tú te haces. Imaginación. Está agradable esto aquí, vamos a buscar ahí una piedrita para sentar. Miren cómo yo sé cuando llegué al lugar correcto a hacer el picnic. Miren lo que me encontré. El viejo ngaporcito. Ya, este es el lugar correcto. Este es el lugar correcto. Hasta una mesita tiene, mira. Mesita, cientico, de todo. A ver, ¿qué trajiste? ¿Qué trajiste? El picnic de hoy. Tenemos galletitas, tenemos uvas. Esto es muy curioso, son bolsitas de queso, rellenas con queso, pero el queso tiende a estar mezclado con hierbas o con almendritas, esas cosas. No sé estas que tendrán adentro, de sorpresa. También tenemos estos juguitos, mira qué curioso, como tienen semillitas adentro. Estos jugos desde que llegamos aquí, que los vimos la primera vez en el supermercado, nos llamó la atención. Parecen huevitos rana. Tienen huevitos de rana. Y resulta que son semillas de albahaca. Y tenemos Representación. de dulces armenios. Así que vamos a probar. ¿Cuál es mi? De mojito. Pero te pásate eso por las manitos primero. Ay.
Entonces, ¿cuál era el mío? No sé, Tim Marín de 2 pingües, ¿cuál tú quieres? ¿El de mojito o el de arándano? Los dos. A mí me gusta el azul. Vamos a probarlo los dos. A ver, huele rico. A ver si nos nace una mata vaca en la Las la tripas. tripa. Está bueno. Ujú. Me gusta más. Estaba hierba bueno. Ay, qué raro tomar algo de masticar. Ujú. Está rico. Pues está muy curioso, está muy curioso. Y bueno, me imagino que sea bueno para la digestión. Miren las bolsitas de quesito como son. Tienen hasta un nudito de quesito. Pero eso no se abre, se muerde así completo. Y ahí todo es queso, la bolsita, el relleno, el lazo. Y por dentro tiene como queso crema. Este es con hierbita. Busca uno con carne. Titi, ¿cómo? No, eso no se conserva así. Coge uno. Me tocó uno sin carne. Y ahora los dulces. dulces. Me están sacando los ojos ya. Tienen que ponernos en los comentarios los nombres porque yo por lo menos no me sé ningún nombre. Me gustan todos, pero no me sé ningún nombre. Este creo que es el gata. Pero este lo he visto mucho aquí, lo he probado, pero no sé cómo se llama. No, gata. Es rico. Está relleno como con nueces. Está rico. Me adelanté para cogerme la parte de la hamburguesa. Este que voy a probar ahora. Ese es parecido a la... ¿Cómo se llamaba eso? El dulce ese de raspita de leche en cubos, ¿eh? Eran como una torrecita. Raspadura. Parecía raspadura. Ah, de la misma forma. Está curioso. No se parece a nada que yo había probado antes. Vaya, excepto ese dulce que sí lo había comido, creo, una vez. Es de masita completo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado. Un video un poco diferente, enseñando los lugares no tan conocidos del centro de Ereván. Nos vemos dentro de unos días en el próximo video. Chao. Chao.